En realidad la primera vez para mí estar aquí en Panamá, no en el país ni en la ciudad, sino en un foro de esta naturaleza, y solo puedo atribuir el que se me haya invitado a la generosa amistad del profesor Abel Zamorano. De ahí que este pequeño accidente que he tenido en la nariz no me ha impedido llegar acá, y con mucho gusto apenas compartir unas pocas ideas sobre un tema que está realmente poco tratado en la literatura jurídica, en general en la literatura jurídica universal y particularmente iberoamericana, el tema de los procesos complejos. Complejo, del latín complexus, es un adjetivo que tiene varias acepciones, que se compone de elementos diversos, enmarañado, difícil, complicado, conjunto de dos o más cosas. Y esta definición nos da una idea de cuál puede ser la materia de este tema, la materia de fondo, porque los autores, que son pocos, algunos americanos, el español Víctor Fayren Guillén, un gran procesalista, el argentino Augusto Mario Morelo, han sido básicamente quienes han tratado de esto de los procesos complejos. Hay una obra colectiva también dirigida por otro español, Fernando Gino Linares, pero en general no se ocupa mucho, los autores no se ocupan mucho de este tema. En el derecho romano no existía el concurso de acreedores. Recordemos que en la edad, hasta la Edad Media, y en el caso ecuatoriano hasta principios de 1900, con Eloy Alfaro y la Revolución Liberal, terminó recién la prisión por deudas. No había concurso de acreedores porque obviamente el acreedor se cobraba con la persona del deudor. Alfaro, un pequeñísimo paréntesis, que tiene uno de los grandes mandatarios ecuatorianos, tal vez hasta aquí la única revolución que existió en Ecuador, porque fue una transformación profunda en lo político y en lo material, y Alfaro tiene mucha descendencia acá en Panamá, ¿verdad? Conozco yo a algunos de esos descendientes, porque un hijo de Alfaro era inclusive casado con una tía abuela mía y tenemos ese contacto. Es un motivo adicional y particular que me trae gustoso acá a Panamá. Decía, bueno, no hay realmente en el derecho romano, no obstante que la complejidad de los procesos sea tan antigua como los procesos mismos, no había en el derecho romano ese concurso. Y a partir de las quiebras y de las bancarrotas en Europa y en la Europa de la Edad Media, empiezan a darse estos procesos complejos. No quiero referirme, porque no es el tema de fondo, a la dificultad, a los recursos abusivos, a los abusos procesales, ni a lo que se pueda llamar el fraude procesal, como se llama ahora, y más grave aún, la estafa procesal. No es eso en realidad lo que determina la complejidad de un proceso. En Estados Unidos ya un autor, Langbein, trató el tema en 1987 y en 1985 otro autor americano, Marcus, en una obra que le indica perfectamente el tema de fondo, Complex Litigation Cases in Advanced Civil Procedure. O sea, la complejidad en los casos dentro del procedimiento civil. El tema ocupó, sin embargo, de todas maneras a los griegos, a los romanos, y de ahí viene, sin que necesariamente sea lo que nos determina exclusivamente la complejidad de un proceso, de ahí viene pues en la forma de litigar temeraria, la forma de litigar maliciosa, que si bien complica el desarrollo normal del proceso, por sí solo, repito, no es que lo que determina la complejidad de un proceso.
Más tarde, y mucho más tarde, otro autor español muy famoso entre nosotros, Ángel Osorio Gallardo, hablaba de la chicana. Y esa chicana, si bien es una manera maliciosa, desleal de litigar, no es lo que determina la complejidad del proceso. Hay otro autor muy conocido, no es un autor jurídico, Robert Kaplan, que decía que todo, haciendo un parangón entre las guerras púnicas y las guerras mundiales, decía que todo hecho de la antigüedad tiene una réplica en la época moderna. Y así vamos pasando las complejidades en los procesos desde el tiempo más antiguo hasta los tiempos modernos. Hacemos una serie de esfuerzos, tenemos eventos de esta naturaleza en los que la academia sugiere reformas, propone cambios, avanza en el estudio del derecho comparado, pero voy a concluir en que realmente no hay en nuestros países una decisión seria, una decisión política constante, permanente, de hacer una transformación en la justicia que lleve a ese servicio público tal vez el más importante, pero el abandonado de las políticas estatales, que lleve a ese servicio público, digo, a ser algo más eficiente. El proceso complejo, un poco en las palabras de Fayren Guillén, es el que se desarrolla por consideraciones especiales, consideraciones no contempladas en el sistema, consideraciones que ya por los hechos, ya por la juridicidad, ya porque no está prevista la forma de resolverlo, se tornan complejos. Hay ejemplos abundantes, voy a dar uno que otro. Se pasaba a un juicio ordinario plenario para solucionar los temas más complicados, pero en realidad no era una solución al tema de los procesos complejos. Hoy por hoy en Ecuador, después de algunos cambios que se han dado a través de los últimos años y particularmente del año pasado a esta parte, producto de una consulta popular que aprobó que se inicie una reforma profunda en el sistema de justicia, hay temas particulares que es necesario resaltarlos, porque hubo hasta año 1996 empezaron unos problemas graves en el sistema de justicia. El sistema judicial ecuatoriano ha ido de tumbo en tumbo. El 2005, el 2004, a fines del 2004, el entonces presidente Gutiérrez convocó al Congreso, y en la convocatoria, entre los temas que no correspondían a la función ejecutiva, estaba el tratar la vigencia de la Corte Suprema, entonces Corte Suprema. De ahí acá eso ha sido mucho más grave. El Congreso, por mera resolución, destituyó al Pleno de la Corte Suprema. Ecuador, creo que es un caso único en la historia, pasó alrededor de 6, 8 meses sin Corte Suprema. Se siguió un proceso medio esotérico, por llamarlo de alguna manera, de ese proceso que en realidad nunca tuvo plena vigencia, porque el reglamento para elegir una nueva Corte Suprema ni siquiera se publicó en el registro oficial, el diario oficial que da vigencia a las leyes, a las resoluciones. Sin embargo, se nombró esa Corte Suprema. También fue de vida efímera porque
Lo primero que hizo esa Corte Suprema, curiosamente la presidía un compañero mío, compañero de aula, que lo conozco muy bien, la llamaron la Pichicorte, porque tenía de remoquete Pichi, lo llamaban a este compañero nuestro, y tomó unas decisiones más esotéricas que la formación involucraba, y voy a ponerlo como ejemplo de los casos complejos a un expresidente ecuatoriano prófugo acá, ¿verdad? A él lo involucraba, ya voy a mencionar el caso complejo, estrictamente en lo jurídico que tiene que ver con Ecuador. Lo cierto es que esa Corte Suprema, después el propio presidente Gutiérrez, que la había nombrado, coronel Gutiérrez, que el Congreso la había nombrado a iniciativa de Gutiérrez, fue destituida por decreto ejecutivo de Gutiérrez, pensando que con eso se salvaba ante el reclamo generalizado en el país. Y lo cierto es que Gutiérrez se fue defenestrado a los pocos días, y tanto Gutiérrez como la Corte Suprema duraron muy poco en el gobierno. Entonces, esa ha sido un poco la historia tan difícil por la que hemos pasado en Ecuador. El último proceso parte, el año pasado digo, y esto sí es novedoso, de una consulta popular, y en la consulta popular dice, sí, vamos a una reforma profunda del sistema de justicia. Sistema de justicia como servicio público, y es realmente el servicio público más importante. Abandonada, como decía el maestro colombiano Davis Echandía, la función judicial abandonada es la cenicienta de los presupuestos del Estado. Abandonada de los presupuestos del Estado, no puede haber jueces que tengan la serenidad para resolver sobre el patrimonio y la libertad de las personas si no tienen resueltos sus propios problemas económicos del día siguiente. Yo sacaba en un estudio en el caso ecuatoriano, y es más o menos generalizado en nuestros países, sacaba ciertas cifras que nos llevaban a que a demostrar que un juez de primer grado prácticamente tenía la misma remuneración que un portero del Banco Central del Ecuador. Y no es que el portero no merezca ganar una buena remuneración, pero evidentemente no tiene la misma responsabilidad que un juez. Pero esas son las diferencias inadmisibles que existen en nuestros países. Y de ahí que, siguiendo a otro autor, decía yo que en esas circunstancias la más leve tentación se torna irresistible y no puede haber servicio público de justicia que funcione en esas condiciones. Pero dentro del tratamiento de todos estos procesos complejos, vamos a señalar unos pocos ejemplos a través de la historia que nos dé una idea de la magnitud de la complejidad y de la necesidad de tratar de buscar soluciones por parte de quienes tenemos o bien la responsabilidad en el nivel universitario, en el ejercicio, o bien la responsabilidad y la facultad de promover proyectos de ley para tratar de dar una solución, repito, a esos casos complejos, y que esa solución en esta patria grande que es América Latina se pueda contemplar inclusive a nivel regional, a nivel de la región del hemisferio americano, o al menos de la parte de América Latina o Iberoamérica. No sé cómo voy con el tiempo, señorita Presidenta, es que me perdí al momento del arranque para ver cómo... ¿Cuánto llevo? Sí, ya veo la luz, pero ¿cuánto llevo? 14, eso es que casi la mitad ya. Me descuenta el saludo, pues, del tiempo. Sí. El saludo, el agradecimiento que me lo descuente, pues no es parte de la charla, ¿no? Pues bien, nos ubicamos por el año 1578 más o menos. El reinado de Felipe II,
En el reinado de Felipe II había un secretario de Estado, Antonio Pérez. Este secretario de Estado, Antonio Pérez, era el prototipo del fascineroso, que se aprovecha del poder. Manda a matar a un señor que protestaba, que reclamaba mucho, Juan Escobedo, que era a su vez el secretario del infante Juan de Austria. Y por ello, por la culpa de este asesinato típico, la cuerda se rompe por el lado más flojo, acusaron y sancionaron y sentenciaron a la horca a una empleada morisca. Otro mandó a practicar el asesinato y le echaron a la culpa a una humilde empleada morisca. Sin embargo, Pérez terminó en la absoluta impunidad. Pero ¿cómo llegó a eso? Se dieron varios procesos, Pérez fue acusado de asesinato, se iniciaron procesos penales en la parte de Castilla, Pérez escapó a Aragón para tratar de hacer la historia corta. En Aragón evadió todas las reglas procesales, eran distintas a Castilla, pero de todas maneras fue llevado al punto de tomarlo preso. Consiguió que con una especie de manifestación, era un mecanismo procesal muy parecido a lo que ahora conocemos como amparo, y con esa manifestación Pérez logró evadirse de la prisión, huyó a Zaragoza. Había ya hasta ese momento 3 procesos penales por la misma causa de por medio, en jurisdicciones territoriales distintas. Después también se evadió de Zaragoza, fue condenado, la condena fue reveída en algo similar a lo que hoy podríamos entender como casación, y en definitiva hasta el propio Felipe II terminó indultando a Pérez, Antonio Pérez. Pero de un solo hecho derivó una serie de procesos distintos, creando artificiosamente una complejidad que haya tornado prácticamente inútil la acción de la justicia. Otro caso célebre, muy célebre, a finales y esto es mundialmente conocido hasta ahora, que da una idea de la complejidad de ciertos procesos, a finales del siglo XIX, Dreyfus. Recordarán ustedes ese capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, que fue acusado de traición. ¿Cómo fue acusado de traición? Y todo producto de un complot inmenso. Acusado de traición porque una mujer encargada de la limpieza en la embajada de Alemania, y Dreyfus tenía un origen, había nacido en Alsace, que era una zona que había pasado en un tratado a Alemania. Lo acusan a Dreyfus de autor de un documento que demostraba una traición, y se inicia un proceso, termina en un consejo de guerra. Hago la historia corta, y después de terminar este consejo de guerra acusan a Dreyfus de traidor. Hay todo un complot inmenso, celos, envidias de los oficiales del ejército francés, Dupaty, Henry, varios de todos estos eran parte del complot. El documento que demostraba la traición no fue elaborado por Dreyfus, a quien se lo atribuyeron, y después de que un perito que aparentemente había estado comprometido con los complotados dijo que era de Dreyfus, originó la condena, fue a consejo de guerra. Ese autor famoso, Émile Zola, escribió un célebre artículo, primera página, en el periódico, que decía "Yo acuso", donde revela todo este complot. Eso llevó a una nueva revisión, terminó el tema en el Parlamento, Dreyfus fue llevado nuevamente a otro juicio, fue condenado nuevamente, pero después se descubrió el complot, fue indultado,
Uno de los autores del complot huyó a Inglaterra, donde admitió que él había sido el traidor, y fue Dreyfus restituido, compensado. Pero hasta que se llegó a eso, el propio Émile Zola, el director del diario, también fue acusado, fue detenido, se derivaron una serie de procesos adicionales, y la mujer, inclusive la mujer de Émile Zola, fue de pronto encontrada muerta en su casa, supuestamente porque se había ahogado con el humo de la chimenea, ¿verdad? Entonces, todo esto lleva a una serie de detalles que van haciendo complejo la resolución de los casos. Yo hablaba del caso ecuatoriano, que es obviamente el que más conozco, producto de esta reforma que viene del año pasado. El Consejo de la Judicatura, que es un ente que se ha regado desde hace unos 20, 30 años más o menos en toda, o en la mayoría de los países de América Latina, se llama Consejo de la Judicatura, Consejo de la Magistratura y tal, nombra a los jueces y obviamente los nombra por consideraciones básicamente estadísticas, territoriales y tal. Y nosotros tenemos ahora jueces multicompetentes. Quise hacer ciertas verificaciones, pero no alcancé a ver cómo eso podría funcionar en Panamá. Multicompetentes en el sentido de que un juez de una localidad con pocos habitantes es competente para la materia civil, es competente para la materia penal, es competente para la materia laboral, para todo. Multifacéticos. Pero claro, pero no es que puede resolver en un solo fallo ese tipo de problemas conjuntos, ¿me explico? Puede y actúa solo en materia civil cuando está actuando como juez civil, solo en materia laboral cuando está actuando como juez laboral, en fin. Multicompetente, pero porque tiene 3 causas civiles al año, 2 causas laborales y 3 penales, por decir algo. Pero no funde, que es a lo que quiero llegar, unos temas, no funde unas circunstancias en un solo proceso para resolverlos en un solo fallo. Y vienen los ejemplos, y en Panamá particularmente con el canal, con esa obra monumental que hemos visitado anoche, deben haber tenido muchísimos casos complejos. Ocurre que en Ecuador, por allá por el año 96-97, cayó un avión de una compañía Million Air. Cayó en el centro de una ciudad. No es la más grande, se llama Manta, es muy importante industrialmente por la pesca y tal, pero este avión cayó en el centro de la ciudad. Entonces, imaginen ustedes las consecuencias. Incendió 3-4 cuadras de viviendas, casas, edificios. Los autos que iban por ese lugar resultaron aplastados por el avión, montones de muertos, pasajeros en el avión, los que vivían en las casas. La cantidad de materias legales que había de por medio. Por un hecho de esta naturaleza, entraba en juego el derecho civil para las indemnizaciones, entraba en juego el derecho penal para la impericia, las circunstancias, derecho aeronáutico, los pasajeros del propio avión o los descendientes de los pasajeros que murieron tenían derecho a los seguros, entraba la materia seguros, entraba derecho comercial del transporte, en fin, pero entraban cuando menos 5 o 6 ramas del derecho nítidamente, que había que resolverlas. Sin embargo, eso no tuvo una resolución. Finalmente se buscó unas indemnizaciones, pero fue más bien extraprocesal la solución, porque no había un juez que pueda dar una resolución global, conjunta al tema. Es decir, el juez civil decía, no, yo solo soy civil, y yo no voy a pronunciarme ni puedo tratar otra materia que la civil, la indemnización. Pero la indemnización, claro, el hecho era público, notorio, estaba demostrado, pero la indemnización era una consecuencia
de la causa, el accidente, ¿verdad? El penal solo en materia penal, el comercial solo en materia comercial, y la parte de los seguros, para no extenderme en ese ejemplo, decía, no, yo solo puedo pronunciarme si ha lugar o no ha lugar al pago de indemnizaciones por las pólizas de seguros. Y entonces no hubo realmente, y si pongo el caso hoy, y lo repito, no obstante el tiempo que ha pasado, en Panamá, en Colombia, en Perú, no hay una solución única para un hecho de esa naturaleza. No la hay. Ha habido hechos mezclados entre la parte política y la parte estrictamente jurídica que llevan a esta solución, perdón, a la falta de solución en estos temas, porque no hay jueces que puedan tener competencia para resolver en un solo fallo problemas derivados en distintas materias bajo una división absoluta, en distintas materias, pero que provengan de un solo hecho económico, un solo hecho político, etc. Otro ejemplo que se ha dado en distintos países de América. En los problemas derivados de las crisis bancarias, y casi todas esas crisis bancarias que no son tales, sino fraudes bancarios por los que se socializa las pérdidas y se privatizan las ganancias. Quiebran los bancos, no los banqueros. Y cuando quiebran estos bancos y esos banqueros se van con la plata de los depositantes y de nuestros estados, se suscitan una serie de casos que no tienen una solución a través de un solo juzgador. ¿Por qué? Entra la materia penal por el fraude, entra la materia comercial porque la banca es un tema comercial, entra la materia laboral por los empleados, entra la materia civil por las indemnizaciones nuevamente y la exigibilidad de las obligaciones. Entran 5 o 6 materias. Pero de lo que ocurre en la práctica es que los banqueros se llevan la plata. Normalmente los juicios penales, que se tornan casos complejos por excelencia, duran 15, 20 años. Los banqueros mueren. Con la muerte se extingue el proceso penal. Los hijos de los banqueros heredan la plata de los depositantes. Mueren y no hay más juicios, porque es solo penal. Y no hay un juez que pueda resolver en un solo fallo todos estos temas. Esos procesos complejos requieren en nuestros países, requieren en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, de donde venimos básicamente en la parte jurídica de Europa, requieren un tratamiento especial, y esa es la propuesta, porque se repite el problema a nivel regional y subregional entre nuestros países. Era ministro de Comercio e Integración de Ecuador yo por años 90, y Ecuador planteó la reforma del Tribunal Andino de Justicia, Grupo Andino, para que puedan los particulares y los agentes económicos tener acceso al tribunal, que no lo tenían. Entonces, solo los estados, con la lentitud del proceso estatal, no podían atender en el ámbito jurisdiccional los problemas de los habitantes de nuestros países. Y de lo que se trata es entonces de hacer una propuesta que implique que no solo a nivel interno, sino a nivel subregional, en el ámbito iberoamericano, en el ámbito latinoamericano, contemos con jueces que obviamente tienen que prepararse bastante para eso, que puedan tener la competencia en sentido jurídico, pero también la competencia en el sentido de preparación para poder resolver en un solo fallo los procesos complejos que impliquen materia comercial, materia penal, materia civil, etc., cuando se originan en un solo hecho, en una sola circunstancia, porque no es posible que se mantenga un procedimiento
que divida la continencia de la causa, a sabiendas de que se está dividiendo la continencia de la causa y se está tornando inútil el desenvolvimiento de la justicia. El propio argentino Morelo decía: en el proceso el tiempo es más que oro, es justicia. Y esa justicia no se hace y no se consigue mientras no querramos entender que tenemos que actualizar los sistemas procesales. Obviamente actualizar la legislación. Ya terminó. El derecho lamentablemente va rezagado décadas con relación a la tecnología y a los sucesos que se van dando. Y de eso es de lo que se trata, de tratar de resolver y de promover las reformas necesarias para que, en bien de la justicia, en bien de los justiciables, en bien del verdadero acceso a la justicia, porque no tener a quien acudir o que a sabiendas quede todo en nada, es una inconstitucionalidad manifiesta que impide el acceso a la justicia. Habría tema para debatirlo con más detenimiento, pero lamentablemente el tiempo es inexorable. Antes que me llamen la atención, llegó aquí el profesor Zamorano y me mira como quien dice: termina. Y con eso termino y mil gracias.